¿Cómo elevar una denuncia a la CID por violación a derechos humanos? Introducción necesaria. En la historia de nuestro Ecuador se han evidenciado una serie de violaciones a los derechos humanos por parte del mismo Estado, que no ha sabido dar lineamientos claros y efectivos a los miembros de la fuerza pública, quienes tienen el sagrado deber de cumplir y hacer cumplir la ley. La Constitución que se aprobó en el año 2008, que se encuentra en plena vigencia, para muchos de nosotros es letra muerta. En el papel la Constitución se caracteriza por su espíritu garantista. Se han recogido varias corrientes nacionales e internacionales que procuran que los individuos de un Estado se encuentren debidamente protegidos en sus derechos. Vale indicar que el sentido garantista que posee nuestra Constitución radica fundamentalmente en el hecho de hacer una revisión y establecer un control de las actuaciones del poder y la administración sobre casos determinados en donde los derechos de los particulares han sido trastocados. Consecuentemente, lo que se persigue es la reparación de estos derechos que han sido vulnerados. Sin embargo, cuando se trata de uno de estos derechos fundamentales que más desarrollo ha tenido a lo largo de la historia, todos estos esfuerzos de regulación normativa parecen insuficientes. Y por este estado de indefensión al interior del país, acudimos con nuestras denuncias a los organismos de derechos humanos y justicia internacional, para que el Ecuador sea observado y pueda resarcir el daño causado a sus connacionales. A continuación, desarrollamos este tema con el Dr. Manuel Pozo Zumárraga a manera de diálogo, que nos ilustra la forma de elevar denuncias de violaciones a nuestros derechos humanos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH. Doctor, ¿qué debemos entender por derechos humanos? Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana. Los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales para exigir su cumplimiento, su respeto, protección y realización constituye el más alto deber del Estado. Una de las obligaciones más emergentes de los gobernantes ecuatorianos es volver a institucionalizar el cumplimiento de la ley y de la norma suprema. En otras palabras, ¿se cumple el garantismo de nuestra Constitución? No se cumple. En la práctica diaria vemos que en nuestro país no se cumple con el carácter garantista de nuestra Constitución, debido a que se han venido dando violaciones a los derechos humanos, al derecho fundamental de libertad, vulneraciones estas que han sido denunciadas, pero no investigadas, por quienes son parte de la Administración de Justicia, fiscales, comisiones de la verdad, etc., quienes al tener conocimiento de este hecho, no le dan mayor importancia y la mayoría de estas denuncias llegan a la desestimación, con lo cual vemos claramente que el carácter garantista y tutelar de nuestra Constitución no se respeta, violentando los artículos 424 al 426 de la misma Carta, notando que en nuestro país se privilegia la desigualdad, a la exclusión del ciudadano frente a la justicia, observando además que el poder político, los favores personales influyen notablemente sobre estos operadores de justicia, para que no realicen una investigación objetiva que termine en una sanción, sino que se deje en la impunidad el hecho denunciado, logrando con este actuar hacer tabla rasa del carácter garantista de la Constitución de Montecristi, incluyendo a los actuales gobernantes. ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? De igual forma como sucede con la norma suprema, lo mismo ocurre con la ausencia de políticas públicas, por la pérdida gradual de la educación en valores y principios que se resumen a los siguientes:
Primero, la dignidad humana. Es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al valor inherente que tiene cada persona por su condición de individuo de la especie humana. 2. La libertad. Es un atributo de las personas naturales que les permite autodeterminarse y decidir sobre las opciones y los actos que dan sentido a su existencia. 3. La igualdad. Parte del reconocimiento de las diferencias naturales y culturales que existen entre todos los seres humanos, pero establece que frente a estas, todos y todas debemos recibir un trato que garantice el ejercicio igual de nuestros derechos humanos. Todos tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia oprime y derecho a ser diferentes cuando la igualdad no funciona. 4. La igualdad formal implica que las normas jurídicas traten a todas las personas con neutralidad, sin ningún tipo de distinción. 5. La igualdad material implica por una parte que las personas no tengan obstáculos que impidan el ejercicio efectivo o el goce de los derechos humanos y por otra que puedan ejercer estos derechos en las mismas condiciones que otras personas. La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en cualquier característica personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, ya sea en el ámbito político, público o privado, como en todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son las características principales de los derechos humanos? Estas características, que no son excluyentes ni absolutas, confluyen en virtud de la condición intrínseca del ser humano y entre otros son los siguientes. Primero, son inherentes. Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, sin ninguna distinción. Dimanan de la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos, es decir, parten del ser humano. Lo inherente se refiere a todo aquello que está naturalmente unido a algo o alguien. Por tanto, los derechos humanos son inseparables de la condición humana, determinándose como algo innato, propio de la esencia humana. 2. Son universales. Los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna, puesto que se fundamentan en la dignidad humana. 3. Los derechos humanos son inalienables, pues no pueden suprimirse. Son insustituibles, no negociables, ni susceptibles de adaptarlos según conveniencias. Esto es, no pueden ser enajenados ni negados en ninguna circunstancia. Estos derechos no pueden reemplazarse por otros de ninguna otra naturaleza. 4. Son irrenunciables. No se puede renunciar a los derechos humanos, ni por voluntad propia de su titular. Las personas no pueden prescindir de estos. 5. Son intransmisibles. Los derechos humanos no se pueden trasladar de una persona a otro.
pues cada persona tiene la facultad de exigir y disfrutar de sus derechos, por cuanto el goce y el disfrute es personal, individual e indelegable. Sexto, son indivisibles e interdependientes. Todos los derechos humanos están relacionados entre sí. En tal razón, el avance de uno de ellos facilita el de los demás, y su privación afecta negativamente al resto de derechos. Los derechos humanos constituyen un todo intrínseco a la condición humana y no pueden ser ejercidos de manera parcial. 7. Son de igual jerarquía. Todos los derechos humanos tienen el mismo valor, es decir, ningún derecho prevalece sobre otro. De la misma manera, todos tienen la misma importancia en cuanto al respeto a la dignidad humana y a la consecución de los proyectos de vida de las personas. 8. Son progresivos. Los derechos humanos están en constante evolución a medida que se va ampliando su ámbito de ejercicio y protección. No pueden existir acciones de carácter regresivo que disminuyan, menoscaben o anulen injustificadamente el ejercicio de los derechos. La característica de la progresividad involucra una evolución en sentido ascendente. Los derechos humanos no pueden ser suspendidos o retirados y con el tiempo debe ser mayor su protección. Y 9. Son imprescriptibles. Los derechos humanos son permanentes. Su goce y ejercicio no están supeditados al tiempo. ¿En la práctica o dentro del procedimiento existe algún formulario para presentar peticiones sobre violaciones a los derechos humanos? Sí. El siguiente formulario, preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, tiene por objeto facilitar la presentación de peticiones relativas a violaciones de los derechos humanos cometidos por Estados miembros de la OEA, por parte de las víctimas de dichas violaciones, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil u otras personas. El formulario se basa en la información requerida por el reglamento de la CIDH para dar trámite a las peticiones recibidas y determinar si se han violado los derechos humanos protegidos por tratados internacionales suscritos por el Estado acusado de la violación. La información requerida se encuentra enumerada en el artículo 28 del reglamento de la CIDH. Por ejemplo, el artículo 28, requisitos para la consideración de peticiones. Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información. A. El nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o representantes legales. B. Si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado. C. La dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facímil y dirección de correo electrónico. D. Una relación del hecho o situación denunciada con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas. E. De ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho
o situación denunciada. F. La indicación del Estado que el peticionario considera responsable por acción o por omisión de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado. G. El cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente reglamento, ya citado. H. Las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del reglamento antes citado. Y la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional conforme al artículo 33 del citado reglamento. Doctor, ¿qué instrucciones debemos observar o qué exige la CIDH para dar trámite a la denuncia prevista en el formulario? La Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDI, recomienda que el formulario debe ser llenado de la manera más completa posible e incluir toda la información disponible con relación a un hecho en particular que constituya una o más violaciones a los derechos humanos por parte de Estados miembros de la OEA. La redacción de las respuestas debe ser sencilla y directa. En caso de que la información solicitada no esté a su alcance o no exista, debe señalar información no disponible o no se aplica según corresponda. Lo principal que la comisión revisa es que el denunciante haya agotado todos los recursos en su país de origen. Si necesita más espacio para completar un punto del formulario, puede anexar una hoja a manera de exposición de motivos citando el ordenamiento jurídico vulnerado. Una vez completo el formulario, ¿a dónde debe enviarse la denuncia de violaciones a nuestros derechos humanos? Se envía al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDI, por correo a la siguiente dirección postal: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1889 F Street, NB, Washington DC, 20006, USA. O al fax al siguiente número: 1-258-3992. ¿Cuáles son los pasos siguientes para la calificación o la inadmisión de la demanda? Admitida la demanda o denuncia, la comisión envía una carta al Estado demandado que tiene 90 días para responder o negar observaciones. Si las alegaciones del Estado son que el denunciante no agotó todos los recursos al interno del país debidamente probados, se inadmite la denuncia. Si el Estado no contesta, la comisión puede declarar como verdaderos los hechos denunciados. De creerlo pertinente, la comisión puede llamar a una audiencia. En el hipotético caso de que el Estado no conteste las resoluciones de la comisión, existen dos opciones. 1. Se publica el caso en el informe anual de dicha comisión. Y 2. Se envía el caso a la Corte Interamericana.
esta Corte, de creer pertinente, concede o llama a una audiencia. Caso contrario, en un tiempo promedio de 1 año, se dicta sentencia. En caso de existir condena, se abre la etapa de reparaciones morales o indemnizaciones por daños y perjuicios, con lo que concluye todo el proceso. Gracias y no deje de ver este video en redes sociales y en mi página web www.manuelpozoz.com. Nota importante: este video es parte fundamental de la exposición de motivos para la audiencia fijada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efectos de que el Ecuador sea observado por el desacato del IES e incumplimiento parcial de la sentencia número 0214-RA-2008. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores, y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.